Lo digo porque lo creo. Y a nosotros debemos de aprender a movernos con... Ahí está, mire, hasta ya me estoy repitiendo para creérmela yo mismo. ¿Cómo la ve? Sí, hermanos, gracias. Dios les bendiga a los que están conectados por internet, amén. Y a los que no se identifican también y a los que se identifican. Que hay algunos que no nos mencionan que están ahí, pero ahí están. Y yo le digo, yo durante la semana tengo pláticas con varios hermanos. Ayer fue un día, diría yo, un día pastoral. No sé qué le pasó a tantos pastores que tuve como 6 llamadas de pastores ayer. Me llamó uno de Guatemala, otro de Honduras. Estuve hablando con otros de California, otros de aquí. No, hombre. Yo dije, bueno, ¿qué les pasaría? ¿Qué les daría por hablar conmigo, verdad? Pero gracias por recordarme, de todas maneras, a los hermanos y el trabajo que estamos haciendo también. Y qué bueno que está haciendo de bendición. Porque aunque usted no lo vea, los hermanos están conectados en nuestros cultos y también revisan el material que predicamos aquí y está siendo de bendición para ellos y para sus congregaciones, que es una bendición poder compartirles también a ellos, ¿verdad? Aparte que, pues también allá en Ken tuvimos el domingo un pastor también de Costa Rica y acá estuvimos con otro de Costa Rica, ¿verdad? Hermanos, qué curioso, ¿no? El Señor está hablando para ir a Costa Rica y todos quieren llevarme a Costa Rica, pues ni modo, me tendré que ir a Costa Rica, hermanos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué? Tenemos campos como por ejemplo para trabajar en la India, hermanos. Perú, ¿alguien quiere irse a Perú, a las Amazonas, a la India? ¿Nadie? Sí, solo a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Alguien quiere regresar a su país, Honduras? Se están requiriendo pastores allá, hermanos. Sí. Estaba platicando con el pastor de Honduras, él tiene varias iglesias a su cargo y él está conectado siempre con nosotros, recibiendo la impartición del material sencillo que yo le llamo, que predicamos aquí para ustedes, pero que para otros es una bendición y pues la verdad que es muy importante compartirlos. Especialmente cuando tomamos el tiempo de trabajar este tipo de temas que vienen afianzándonos. Yo sé que yo empecé con un grupo hace unos meses atrás y ya no lo seguí por razones del virus, pero yo creo que aquí es una buena oportunidad los viernes para trabajarlo, hermanos. Y así aprovecho también a los demás. Como una sugerencia, vayan preparando sus preguntas para que las apunten y si tenemos tiempo, damos un tiempo de preguntas y respuestas, un tiempo específicas. Si no, las apunta, yo se las contesto después, no hay ningún problema. Se las puedo contestar. Es muy importante, hermanos, que ustedes apunten. Si usted no apunta, usted no ama crecer. Se lo digo de antemano. La gente tiene que aprender a escribir, a apuntar. Es muy importante, es una doble enseñanza, ver, apuntar. Tome fotos, le doy chance que tome fotos, ¿verdad? Tome fotos. También, pero no se queden eso. Y la otra parte también, vaya a revisarlo a internet, el material. Rumielo, haga como el camello, como la vaca, que guardan para el camino. Dame un poquitito aquí en estas, ¿no tiene manera de darle a estas bocinas? Un poco. Y de esa manera nosotros nos aseguramos de que usted esté aprendiendo. Fíjese, hermano, que una de las preocupaciones del maestro y también una de las cosas que mucho hace uno hincapié es en asegurarse que la gente entienda, que aprenda. Porque sinceramente, hermano, yo estoy de acuerdo con muchos maestros también, porque a mí me pasa lo mismo. Cuando yo miro a personas que no respetan el esfuerzo que hacen los ministros de prepararse, de estudiar, porque si estudiamos, algunos no estudian, le echan la culpa al Espíritu Santo y vienen y hacen dicen un montón de cosas, pero nosotros no somos de esa línea. Así es que nosotros sí nos dedicamos a estudiar por horas para poder traer un mensaje. Y no estoy diciendo con esto que sea letra, ¿no? La letra tiene que tener espíritu, tiene que haber
un nivel de revelación en el logos, pero no podemos nosotros simplemente concentrarnos en la revelación o en el logos, lo escrito solamente. Tiene que haber un compaginamiento con el escrito y lo que Dios está iluminando y revelando, que es muy importante. Y una de las cosas que es frustrante a veces para uno es tener gente que se duerma en la enseñanza. Uno se pone a pensar y dice, caray, hoy vengo tan ungido que ese que tenía insomnio al fin cayó dormido, ¿no? O posiblemente no se preparó para venir a aprender. Esa es una, dos razones. Puede haber otras, pero yo le invito a que se prepare, a que usted no haga todo lo posible de gobernar su cuerpo para aprender. Hágalo, todo lo posible. Eso manifiesta respeto al esfuerzo de todos los ministros. Y de esa manera no nos estresamos ni usted ni yo. Ya le he contado yo, creo, no hace muchos años, Marvin estaba ahí, creo. Teníamos un cuartito que le llamamos el cuarto de las lloronas, hermano. El cuarto de las lloronas porque cuando el niño empezaba a llorar, rápido ya sabían que tenían que meterse al cuartito, que tenía contrasonido y tenía unos cristales para que las personas estuvieran escuchando el culto, pero el niño no se oyera tanto llorando para acá, pues uno pensando en las mamás, ¿no? Y entonces estaban dos jovencitas, una mamá con su niño que estaba llorando, o no estaba llorando, ni me acuerdo, se metieron, o las dos chiquitos, tuvieron que haber sido las dos mamás, y se metieron al cuarto de las lloronas, hermano, y curiosamente, enfrente de mí, hermanos, yo predicando, esforzándome, echándole ganas, enseñando, hermano, y las hermanas bien entradas en la plática. Y entonces a mí me dio rabia y me molesté, soy franco. Y les dije, hermanitas que están en el cuarto las lloronas, por favor, ¿pueden guardar silencio y concentrarse en el mensaje? Eso fue todo. ¿Podrían callarse, por favor? Y sí, se callaron, las dos salieron, una ganó para sentarse en la iglesia y la otra salió. Y mi esposa, pues inmediatamente, como ella es bien humanista, dijo, ay, mi amor, fue muy duro con las hermanas que se sintieron humilladas. No, le dije, pero qué falta de respeto. Le dije, ellas me faltaron el respeto a mí, porque ellas vienen a la iglesia para que yo les enseñe y deciden platicar en un culto. Entonces a mí me parece una falta de respeto. Tuve todo el derecho de decirle si podrían guardar silencio y salirse del cuarto para que se vinieran al culto. Entonces, ¿quién faltó al respeto a quién? En realidad, ¿a qué viene usted a la iglesia, hermanos? Dígalo conmigo, vamos a aprender. Ok, está bien, vamos a ofrecer la ofrenda de alabanza y oración al Señor, pero en medio de todo eso viene el aprendizaje de la palabra del Señor, para poder aprender, adorar y exaltar mejor al Señor y ponerle un fundamento. Pero usted cambia la película o se la cambian, entonces se pierde el sentir o el sentido de usted, de lo que usted viene a hacer. Y por eso es importante que si usted se sienta con alguien que le está texteando, mandando papelitos, o le está tratando de hablar otro tema, mándelo a volar y siéntese otro en la otra silla. Para platicar tiene toda la vida fuera del culto, hermanos. En el culto solamente lo puede aprovechar aquí. Y de antemano le digo que la vida es muy corta, aprovéchelo bien. Aprovéchelo bien. Así es que aprovechemos bien el tiempo, como dijo el apóstol Pablo, ¿correcto? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. ¿Verdad que nadie tiene que sentirse mal? Nadie, hermanos, debe de sentirse mal, menos ante una exhortación positiva, de aprender, de concentrarse, forzarnos a aprender la palabra del Señor. Romanos 13:1, vamos rapidísimo a la palabra mejor. Vamos a hablar de la doctrina de la autoridad, que es una doctrina muy discutida en este tiempo, muy trastocada, tergiversada, manipulada, abusada, tiene de todo, hermano. Pero es una doctrina que bajó del cielo, que la Biblia lo enseña, hermanos, y que es una enseñanza que toda la iglesia debemos de conocer
¿Lo tiene? Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, o por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación o castigo, pues se refiere al castigo. Entonces, que el Señor añada bendición a su palabra. Y hay otra versión, hermanos, que la Biblia lo enseña, principalmente la versión Reina Valera 2000, que habla acerca del alma, o sea, lo trabaja cuando dice sométase toda persona, no dice persona, dice sométase toda alma. ¿Se dio cuenta la diferencia? Persona, ahí directamente habla a el alma, sométase toda alma a las autoridades que gobiernan. Se entiende que la que tiene el problema de sometimiento es el alma. Por eso Romanos 13:1 dice, toda alma sométase a las potestades, que potestades significa autoridades superiores, porque no hay potestad o autoridad sino de Dios. Y las potestades, comprenda que se traduce como autoridades que hay de Dios, son ordenadas. Así dice la versión Reina Valera 2000 y algunas otras más que hablan acerca, principalmente la traducción del griego. Hay del castellano al griego, principalmente es cuando hablan acerca de el alma, más directamente hablando dónde está el problema del sometimiento. Porque si decimos la persona, pues decimos la persona, pues no lo entendemos, pero ahí está hablando directamente dónde está el problema del sometimiento. No está en el espíritu, ni está en el cuerpo, está en el alma de la persona. Ahí es donde radica el problema del sometimiento cuando se refiere a la autoridad. Entonces, hablamos de la imposición de manos, mencionamos que a través de la imposición de manos hay transferencia, no solo de pecados en participación, sino también hay una transferencia de autoridad delegada e impartida para desarrollar una función. ¿Se acuerda que hablamos de ese tema nosotros? De la imposición de manos, que a través de la imposición de manos había una transferencia. Y cuando yo me refiero a una transferencia, hermanos, en el caso de la autoridad es que a través de la imposición de manos se transfiere una delegación o de autoridad para desarrollar una función. Entonces sí hay un habilitamiento de una persona, de un vaso, para que empiece a funcionar, porque se les da el derecho de empezar a hacer. La palabra autoridad en griego se conoce como exousia. Así se traduce, exousia. Del Strong se conoce como capacidad, está en el literal 1832, capacidad, libertad, delegado, derecho, potentado, jurisdicción, autoridad, poder, potencia, mientras que en el hebreo se conoce como tokef, que significa capacidad, fuerza y poderío, agregándole a este punto. Cuando se refiere a la autoridad, así lo maneja. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hermano, yo quiero que vayamos haciendo notar que estamos hablando de una capacidad o una delegación o un derecho o un poder, ya sea jurídico o una autoridad o lo que se le permita a alguien llevar a cabo a través de la impartición o la delegación de una autoridad establecida.
Pero cuando hablamos de la doctrina, hermanos, de la autoridad, no podemos nosotros ni minimizarla, ni exagerarla, ni adulterarla. Porque la autoridad, la Biblia es específica de dónde viene la autoridad. La autoridad solo existe en una persona. Ninguna persona tiene la autoridad implícita, o sea que sin que haya venido de Dios. En pocas palabras, nadie puede decir soy una autoridad si no se la dio el Señor. De alguna manera, ya sea directamente o impartida. Y para que eso suceda, desde luego, pues entendemos que hay casos exclusivos donde Dios se dedica a levantar, hermano, autoridades para que sean autoridad, que puedan delegar de la autoridad, como le pongo un ejemplo, en el caso de Moisés con sus discípulos Josué y Caleb. Los 70 que levantó, bíblicamente hablando, porque estamos yéndonos por la línea más que todo espiritual, aunque cuando hablamos de autoridad usted debe de saber que el capítulo 13 de Romanos no se refiere simple y sencillamente a la autoridad espiritual, sino también a la terrenal. Y si usted mira el contexto, un poco más abajo usted va a encontrar que habla de los ministros que cargan la espada, que no son ministros espirituales, cargan la espada para castigar a los que hacen mal. Está hablando de autoridades locales, civiles, hermano, pero que recibieron de la misma forma autoridad que viene del cielo, ya sea a través de la impartición o delegación de alguien que Dios permitió que estuviera en eminencia. Y de esa manera él recibe o ella recibe la impartición de la autoridad para poder ejercer dominio, no en sí dominio de dominar, sino dominio de tener un territorio jurídico donde pueda usar y ejercer la autoridad. Para poder tener el derecho de hacer lo que se vaya a hacer regionalmente hablando, dependiendo que sea lo que se esté impartiendo, ya sea en la ciudad o en el ministerio. Pero la autoridad no radica sin que Dios esté involucrado en el asunto. Tiene que haber primero que todo un reconocimiento que toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Aún al enemigo Dios le ha dado permiso, en pocas palabras, autoridad de hacer hasta que venga el tiempo. Aún. Para que se dé una idea a usted. Deuteronomio 8:18 dice más, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de que confirme su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero cuando habla de poder es autoridad. Poder, cuando usted lo revisa en el diccionario nuestro, va a decirle a usted derecho de hacer, que viene a ser prácticamente comparable con lo que es la autoridad. Es un derecho. Eso es prácticamente ejercer autoridad. Entonces, entendemos que Él te da. ¿Quién te da? Dios. Solo viene de una persona, toda autoridad viene de Dios. Dios da autoridad al hombre y el hombre da autoridad a los hombres. Desde luego que sabemos que el reino más ordenado es el de Dios, hermano. Dios va a establecer autoridades para delegar autoridad. O sea, una autoridad no nace de la banca. Por eso, a mí me preocupa mucho esos que se levantan de las bancas, hermanos, sin que nadie los confirme. Sin que nadie dé testimonio de quiénes son. De repente se levantaron y como autoridades y posiblemente se fueron hasta dividiendo obras, hermano, en desorden. Huyendo de no sabemos de qué y por allá se pusieron como autoridades. Y siempre va a haber, yo conozco muchísimos casos, hermano, de situaciones de personas que están en el ministerio que a mi parecer no deberían de estar, pero al fin y al cabo ellos le van a entregar cuentas al Señor. Un día van a estar delante de la presencia de Dios. Y si el Señor no les autorizó y el hombre de Dios tampoco les delegó, ellos les entregarán cuenta al Señor, porque pues, ellos fueron los que decidieron ser una autoridad sin haber estado primero bajo una autoridad para recibir esa delegación. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Es bien claro el tema de la autoridad.
Entonces, en este caso, ya sea secular o espiritual, dependiendo la función, dice Romanos 13, podemos ver la autoridad, hermanos. Vamos a ver qué dice Romanos 13 aquí mismo, para que usted lo pueda mirar. Cuando dice, Romanos 13:1 era lo que había puesto aquí, sométase toda persona a toda la autoridad, pero ya entendemos que es toda alma, ¿correcto? Autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ahí habla en el verso 2 de la resistencia que a veces se tiene a las autoridades, hermano. Que no se resiste exactamente al hombre, se está resistiendo al que estableció al hombre, en pocas palabras, como una autoridad. Juan capítulo 19, verso 10 y el 11, usted va a mirar que ahí encuentra la historia de Pilato y el Señor le aclara a Pilato sobre la autoridad. Cuando dice Pilato, entonces le dijo, ¿a mí me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? ¿Y que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado ¿de dónde? De arriba. Diga conmigo, de arriba. O sea, ¿quién se la dio la autoridad? A Pilato, Dios. Pablo sabía bien, hermanos, cómo funcionaba la autoridad. Que la autoridad era una acción vertical que venía de Dios directamente hacia el hombre de Dios establecido en la tierra. Y el hombre de Dios puede extender sus manos hasta donde le alcance y delegar. Eso significa, hermanos, impartir autoridad. Pero la autoridad funciona así, es un derecho de hacer. Es una exousia en donde se ejerce cierta jurisdicción o cierta función en cierto dominio, hermano, que Dios le dio. Cuando nosotros vemos, hermanos, el libro de los Reyes, usted debe de saber que la Biblia no solamente dejó 66 libros para que sepamos cuáles son los libros. Todo libro tiene su razón de ser. Y usted debe entender que el libro de los Reyes, hermano, enseña acerca de los reyes de Israel y Judá. Cada uno gobernó, cada uno ejerció autoridad, funcionó en autoridad por periodos. Algunos fueron cortos, otros fueron muy largos, otros fueron muy pocos. Por ejemplo, Juan el Bautista tuvo un ministerio muy corto, de solamente 3 años, aproximadamente 6 meses, su ministerio. No 3 años, 3 años y medio lo ejerció el Señor, un ministerio de 3 años y medio. Mientras que los demás apóstoles tuvieron un ministerio larguísimo, especialmente Juan, que fue el último de los apóstoles del Cordero que murió. Estaba muy viejito cuando recibió la revelación, hermanos, en la isla de Patmos. Pero usted se da cuenta que Jesús mismo le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, porque la autoridad viene de arriba. No hay una autoridad que esté establecida que no la haya establecido Dios. A mí me han preguntado muchos hermanos, muchos pastores y algunos pensadores también sobre algunos gobernantes. Y yo solamente les refiero y les digo Romanos 13, verso 1. Pero que ese vino como un látigo y que está estableciendo esto y lo otro y vienen hermanos estableciendo y quitando y rebelándose en contra. Pero fíjese, hermano, que todo eso opera en el plan de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabe, hermano, la autoridad que están ejerciendo los gobernantes del Medio Oriente? ¿Ah? ¿Usted cree que el Señor no sabe cómo están ejerciendo su autoridad que han recibido? ¿Usted cree que no, el Señor no sabe cómo Estados Unidos está siendo gobernado? Le doy un ejemplo. Cuando entró el presidente Trump, hermanos, que viene el 2024, por cierto, hermanos, viene, lo más seguro.
porque el país necesita a otra persona similar al presidente Trump otra vez. Y yo le voy a decir algo, no creo que yo soy trumpista, hermano, estoy a favor, yo no soy político. Pero estoy a favor de la familia, de la iglesia y a favor de lo puro, de lo mejor. Dígame si tenemos eso hoy en día aquí en el país. No tenemos, hermanos. Yo le podría hablar muchísimo sobre de eso hoy, de lo que estamos nosotros padeciendo, ni siquiera en México, hermanos. Hoy dediqué algunas horas, a veces me da la locura de entrar a la política y escuchar todas las conferencias políticas y qué dicen los presidentes. Y es muy interesante todos los planes, hermanos, y todos los proyectos que tienen en proceso y los que tienen en mente y todo lo que hablan con otros magistrados, etcétera, etcétera. Y estaba oyendo al presidente de México hablar de la restitución de Pemex y todo lo que hicieron y todo esto, pero yo me temo que México vaya a ser una Venezuela muy pronto. Con todo respeto lo digo de nuestra gente mexicana. Por muchas razones, hermanos. Muchísimas razones. Pero bueno, yo no le vengo a hablar de política. Simple y sencillamente creo que se está fraguando un plan que va maquinándose poquito a poquito y que va a ir trastocando al grado que México se rinda como se rindió Venezuela. Y lamentablemente Venezuela, aunque el presidente lo niegue, sí está en crisis. Y lo sabemos. Lo sabe Perú, que tiene invasión de venezolanos a Perú. Lo sabe Colombia. Lo sabe Brasil, que son países que están cercanos, que están siendo invadidos, como nosotros hoy estamos pues viendo los éxodos que están teniendo nuestros pueblos centroamericanos y mexicanos para Estados Unidos, pensando que aquí está el sueño americano, ¿no? Ya ve ahorita la política va a cambiar otra vez. La Corte Superior ordenó que todas las personas antes de arreglar documentos se vayan otra vez a México. Y en México hay muchísima gente ya, hermanos. Está casi todo Haití ya en México, hermanos. En diferentes estados, para que usted se dé una idea, tarde o temprano va a explotar una bomba en todo esto. Entonces, por eso le digo, algo no está bien. Pero ¿usted cree que Dios no sabe cómo están ellos ejerciendo su gobierno y para dónde lo están empujando? Pero en el plan y propósito de Dios para poder forzar y poder llevar al hombre hasta donde lo quiere tener, Dios permite muchas veces que tenga que tener o que tenga que pasar por sufrimientos o necesidades. Pero Dios permite que haya reyes así. Dios permite, hermanos, no voy a decir yo que nos vamos a oponer, no nos vamos a oponer, aunque no nos guste. Porque la Biblia nos manda a nosotros a sujetarnos. Nos manda a sujetarnos, hermano, en lo que tiene que ver con, desde luego, pues con el cuerpo, pero lo que tiene que ver con el espíritu, no. Porque nosotros somos gente espiritual, le cuento. Entonces no podemos reconocer algo que ofende a Dios, desde luego, pero no podemos lamentablemente oponernos porque Jesús mismo lo dijo que su reino no era de este mundo. Va a llegar el día que va a establecer su reino completamente en el mundo, porque el reino no está establecido, el reino está siendo proclamado en el mundo, que es más diferente. Y para eso el Señor ha delegado a autoridades, hermanos, que usted ya tiene que reconocerlas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y delegados apostólicos. Los delegados apostólicos serían los obispos, que muchos los tienen a los obispos fuera de contexto, pero bíblicamente hablando, el obispo es simplemente un supervisor. No es en sí un ministro que está sobre ministros, como lo han puesto hoy, hermanos. Eso está fuera de orden completamente. Bíblicamente hablando, el obispo debe de estar sujeto bajo una orden apostólica o ministerial, porque es un delegado apostólico que va a supervisar regionalmente iglesias. Igual que los pastores que se mencionaban en la iglesia los llamaban ancianos. Los ancianos de hoy en día, que son autoridades, debo decirlo, dentro de la iglesia, deberían de llamarse simple y sencillamente ayudas ministeriales. En la iglesia de Jesucristo, amados hermanos, quiero que usted me comprenda y conozca la doctrina en cuanto a la autoridad. No existen copastores.
Levante su mano y diga conmigo, amén, pastor. Estoy de acuerdo con usted, yo sé. Lo sabía, pero no me atrevía a confirmarlo. Qué bueno que lo confirma. Pero no hay copastores, hermano. Muéstreme un verso donde dice, y el copastor fue la de tal. Los copastores los invitaron los hombres para tener ahí un aliado, hermano, que después le divide a la iglesia. Eso es todo. Porque corren el riesgo de que si no están preparados internamente en cuanto a este tema, que le voy a hablar de la autoridad, el alma los va a traicionar. Y van a cometer, hermanos, errores que van a fracturar el cuerpo intentando ejercer autoridad que no tienen. Porque su delegación de autoridad fue para una función específica, pero lamentablemente terminaron como ministros. Otros de los que también deben de tener mucho cuidado son los directores de alabanza, y no lo digo por el de aquí. Qué bueno que Dios lo está usando. Dios te está usando, mi hijo, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Ya van brincando los hermanos, tú no te agüites, tranquilo, hombre, ya van a brincar dentro de poco. Tranquilo, hombre, échale ganas. Pero la mayoría de los directores de alabanza de repente les agarra la locura, hermanos, y se vuelven o se quieren hacer ministros. Yo he tenido esos casos allá en el ministerio. Y tengo uno por ahí que cómo me sigue, hermano. Que se me fue de la iglesia ya hace mucho tiempo atrás y él empezó su ministerio, es un hijo en la fe. Lo único que yo siempre le digo a él, siempre se lo digo, yo a ti no te enseñé lo que predicas. Le dije, porque si te hubiera enseñado yo eso, me sentiría muy avergonzado de haberte enseñado. Y yo se lo digo a él. Lo que tú predicas lo levantaste en tu desesperación por tu rebelión, de haberte salido de mi tutela, de mi tutoría, dije yo, y aceptaste la doctrina de todo el mundo y ahora no sabes ni en qué crees. Y tienes gente que está bajo tu cargo, le digo. Yo sí le he dicho, ¿no has considerado en dedicarte mejor a la música, a la alabanza? Yo tuve un pastor porque un día me invitó a su iglesia y yo fui, hermano, y tuve un pastor a la par mía que también es cantante, el pastor, pero él tiene su iglesia muy linda aquí en Washington. Y un día me dijo, Pastor Tito, este muchacho que no estuvo con usted. Le dije, sí, hermano, pero él nació de sus lomos, sí. Y luego, ¿por qué él está pastoreando y usted no lo está cubriendo? Le dije, por rebelde, dije yo, así de sencillo. Me dice, es bueno para la música, pero para pastorear no, me dice. Así me lo dijo el pastor. Es bueno para la música, pero para pastorear no. Porque el pastoreo requiere más que saber predicar. Más que tener un carisma, una gracia. Hermano, la gente tarde o temprano se cansa de lo chulo y que le sigas el rollo y que lo digas que tú eres el máximo, el mejor. Tarde o temprano la gente va a descubrir que lo estás engañando. ¿Me explico? Es como al niño cuando tú le dices, mira, mi hijo, el regalo que te trajo Santo Claus. Y el niñito, pues él no sabe, el pobre, dice, ay, qué lindo. ¿Y cómo haría para entrar por la chimenea ese viejo tan gordo y tan barbudo? Y traerme todo este regalo. El niño se hace preguntas, ¿no? ¿Por qué no mejor le dice usted, mira, mi hijo, el regalo que te voy a dar te lo di yo? Yo le dije un día a un gringo, algo así, porque él me hablaba acerca de Santo Claus. Y yo le dije, Santo Claus no existe. Me dice, Tiro, pero no le puede robar esa ilusión a un niño. Le dije, ¿por qué mejor no hablarle con la verdad en vez de mantenerlo engañado toda su vida? Le dije yo, ¿no crees tú que es más correcto que el niño crezca con la verdad y no con una mentira? No, pero que es una fantasía del niño. No, yo le entiendo que es una fantasía, pero a la vez es un engaño. Usted que todavía cree en la Navidad, los regalos que le da usted a sus hijos, ¿se los trae Santo Claus para que usted se los dé a sus hijos o se los trae él? ¿O quién los trae, hermanos? La hermana se los compra. Ahí está. Entonces no fue Santo Claus, ¿verdad? Es mejor hablarle, hermano, a un niño con la verdad y hablarle sinceramente acerca de todas las tradiciones que ya vienen encima de nosotros. Por cierto, hermanos, usted va a poner pinito. Le recuerdo que el pinito no es algo que sea en realidad cristiano. Y no voy a hablar de ese tema porque estoy hablando de la autoridad, ¿verdad? Pero dicho sea de paso mencionarlo, hermano. Sí, porque es parte del respeto a una autoridad también, ¿no? Pero le repito nuevamente, Jesús le habló
a Pilato y le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Entonces Pilato estaba establecido por Dios. Y Dios permitió que Pilato estuviera en ese momento para poder hablar con Jesús. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahora, entonces queda sentado que la autoridad viene de arriba. Y cuando baja es pura la autoridad, porque Dios la da. Pero en su delegación es cuando es fracturada. Le voy a explicar por qué rapidísimo. Porque posiblemente a veces cometemos el error de establecer a alguien que no está preparado para ejercer autoridad. Hermano, para ejercer autoridad tienes que saber primero que has estado bajo una autoridad y que eres una autoridad. Para ejercer autoridad tu alma tiene que estar preparada para poder atender a una delegación. Por ejemplo, una delegación. ¿Qué es una delegación, hermano? Hacer un permiso de hacer, un mandato de hacer. Por eso te da la autoridad, para que hagas. Pero hay gente que se la ha delegado y no hace, hermano. Entonces no está ejerciendo su autoridad. Eso significa de que no está reconociendo, porque hay un problema que está obstruyendo el manejo de la autoridad. Y ese problema radica en el alma de la persona. El alma de la persona es la que tiene el conflicto, porque el alma, hermano, es la que se revela en contra de Dios, no es el espíritu. El espíritu está presto, correcto, pero el alma está siempre. No cree que cuando el Señor habla de que la carne está enferma, se está refiriendo a la carne, el cuerpo. No, este es polvo. El Señor se está refiriendo a lo interno, que tiene que ver con el alma. Y por eso ahí surge la necesidad de una transformación de la mente. En donde la mente sea cambiada, ya lo hemos hablado muchísimo nosotros, hermano, a través de la palabra del Señor y la reeducación. Y de esta manera el corazón empiece a ser limpiado, porque el corazón es intermediario entre el espíritu y el alma. Entonces el cuerpo va a hacer lo que haya en el corazón. Le voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones el Señor dijo: escribiré mis leyes en su mente. ¿Y en dónde más? ¿En dónde? En el corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Entonces, cuando se entrega lo que está en medio del alma y del espíritu, empezamos a manifestar, hermano, a través del cuerpo cosas extraordinarias, porque empezamos a ejercer la autoridad. Y empezamos a movernos en autoridad, con una mente transformada, renovada, en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Que sabe cómo atender, hermano, sabe cómo reconocer, sabe cómo respetar, sabe identificar la palabra autoridad. Sabe identificarla. No simplemente a oído, sabe, porque atiende, hermano, a lo que es una orden de autoridad, un mandato, hermanos, de autoridad. Y aquí es cuando, digo yo anteriormente, que la autoridad cuando baja es pura de Dios a una persona, pero puede que esa persona no esté completamente preparada para ejercer la autoridad bien. No significa que Dios se equivoque, no, es que Dios lo va a confrontar a la delegación. Y luego todavía toca que que recibió autoridad de arriba delegue a otros que posiblemente están más carentes y necesitados que él mismo. Delegar, hermano, se conoce como catecoisiazo del 27:15. Eso es delegar autoridad, es lo que significa. Potestad, poder, derecho de hacer para ejercer autoridad sobre
sobre algo, sobre alguien que tiene a su cargo, etcétera, etcétera. Por eso, hermano, yo le voy a volver a repetir, no tiene nada de malo cuando una autoridad te da una orden y tú tengas que obedecerla. Lo malo estaría en que no la obedezcas y la cuestiones, porque entonces entramos a ver la manifestación de la condición del alma. O sea, el problema no está en la autoridad, el problema está en quien recibe la autoridad. Regularmente, muchas personas que no reconocen esta doctrina, todo lo cuestionan, todo lo analizan y todo lo investigan, lo pesan y todo. Y tendríamos que preguntarle, hermanos, directamente a David, cómo le hizo para sujetarse a un rey que estaba ungido, hermanos, pero que todavía gobernaba sobre él. Y David lo respetó hasta el final, hermanos. Aun cuando lo tuvo en sus manos, Saúl persiguiendo a David, hermano, para matarlo. Lo tuvo en sus manos David, simple y sencillamente cuando estaba Saúl dormido en la cueva. Fue y le cortó un pedazo de su manto y toda le dijo, Padre mío. Y le enseñó, enseñándole que líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Hermano, perdóneme, pero eso de que no tocarás a mis ungidos, usted me va a disculpar, pero eso sí es cierto. Ese es el problema que yo le mencioné anteriormente, que cuando el alma de la persona no está preparada para entender la doctrina de la autoridad, lo que hace es menospreciar, diluir, alterar, manipular o prácticamente abusar de la autoridad. Pero la doctrina existe. Y una autoridad, y se lo voy a probar ahorita, regáleme unos minutos más, Dios la establece o se establece para ejercer poder, para tener voz de mando sobre algo o alguien. ¿Sí? Sí, no puede decir alguien, hermano, si usted mira a un oficial de policía, usted va a decir, ese no tiene autoridad. Usted sabe que ese tiene autoridad porque está viendo la placa, ¿correcto? Y si le mira la pistola y otras cosas más, va a decir, ese también tiene autoridad y tiene poder. Puede que usted dude si lo mira sin el traje, pero si lo mira con el traje, usted va a decir, ese hombre tiene autoridad. Usted mira a un juez sentado en su silla, hermano, en su escritorio, usted dice, ese hombre tiene autoridad para decidir sobre mi futuro o el futuro de quien sea que tenga que estar juzgando. ¿Para qué Dios pone ministros? Para que vengan otros despeinados y digan que no existe el que no tocarás a mis ungidos. ¿Quién unge un ministro? ¿Lo unge el hombre o lo unge Dios? ¿Cómo lo unge Dios? A través de otro que fue ungido por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces hay una delegación de autoridad que se traslada. O puede que Dios en un momento dado directamente le llame a un hermano, un Elías, llame a un Juan el Bautista, llame a un Pablo. Pero aún así tiene que ser confirmado por el cuerpo ministerial. Por eso todos los ministros que están solos, hermanos, deben de buscar la forma de hacer amigos con otros ministros para que primero se confirme su ministerio, su llamado, y por el otro lado tengan un apoyo en donde conversar, porque es bien difícil a veces, hermano, para el ministro. Yo voy a ser franco, a mí no se me ha hecho difícil, gracias al Señor, tengo muchos amigos ministros en todos lados. Muchísimos, hermano. Y en algunas ocasiones yo abro mi corazón con ellos, en algunas otras ocasiones otros vienen y platican conmigo, no tiene nada de malo. Pero yo no me voy a poner a platicar con usted mis luchas internas. Sería acabar de terminarlo, hermano. No habría ninguna honra en ello. ¿Se imagina?
Que usted esté batallando, esté luchando. Yo como ministro, venga, le diga, fíjese, ay hermano, fíjese, yo también estoy batallando con lo mismo. No, y para acabarla yo estoy peor que usted. No, ¿qué diría usted? Pero fíjese que cuando no hay, hermano, un reconocimiento legítimo de la autoridad, se cometen esos errores. Y por eso es importante de que una autoridad sea reconocida por otras autoridades locales o externas, ¿qué importa? Pero que sea reconocida. No que diga yo soy autoridad y ¿quién le supervisa? Pues yo mismo. Y se imagina. Como le preguntaron al Señor, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Yo ya se lo he explicado a usted. Y Jesús tuvo que decir. A ver, ustedes díganme acerca del bautismo para poder contestar. Les cuestionó también porque el Señor sabía que ellos no tenían la autoridad para cuestionarlo a él. No estaban a su rango. Entonces, lo que le estaban preguntando al Señor era, ¿quién te respalda? ¿Quién te enseñó? Y él lo dijo públicamente muchas veces. Las palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre que me envió. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, me las mandó mi papá que las hiciera. La autoridad que yo tengo me la dio el Padre. Usted se da cuenta que Jesús, aunque los musulmanes lo quieran poner que de chiquito, ellos en el Corán ponen que Jesús se dedicaba a hacer pajaritos de barro y soplaba y salían volando, hermano, eso surge del Corán. ¿Usted lo ha visto con las películas católicas? Sí, eso es lo que el Corán enseña. De ahí lo sacaron. Pero bíblicamente hablando no hay historia de los 30 años, hermano, exactamente. Solamente hay de la niñez en su nacimiento y cuando tenía la edad de 12 años que estaba en Jerusalén, en el templo, dándole cátedra a los maestros de la ley. De ahí para adelante no se sabe hasta que apareció cuando tenía 30 años para ser bautizado por Juan el Bautista. Y aún así, cuando Juan no quiso o no quería bautizarlo, le dijo, deja, es necesario que sea así. Y se sometió a lo que el Padre había mandado. ¿Quién era Juan? Una voz que clama en el desierto. ¿Qué tenía que hacer? Confirmar al que era primero que él, pero que venía después de él, del cual él no era digno de desatarle ni la correa de sus sandalias. Eso se llama reconocer la autoridad, hermano. Jesús reconoce la autoridad de Juan como profeta y se somete a ser bautizado por orden del Padre. Y Juan reconoce que él, que estaba siendo bautizado, era primero y más grande que él, pero que así tenía que ser. Simplemente obedeció, no cuestionó. Simplemente lo hizo. Y así es, hermano, como se desarrolla la autoridad, principalmente cuando es una autoridad delegada. Entonces, aquí quiero entrar en algo muy importante que yo menciono. He aquí la importancia de tener dirección y discernimiento y cuándo se imparte autoridad y a quienes se les da el derecho de hacer. No se les puede dar a todos, hermano, el derecho de hacer, porque no todos están capacitados por la condición de su alma para ejercer autoridad. No todos están capacitados. Le voy a explicar por qué. Porque el problema de ejercer, hermano, autoridad está en el alma, lo vuelvo a repetir, de la persona. Y puede que esa persona o abuse de su autoridad si no está preparado o se ajuste al ejercicio de la autoridad o tenga miedo a ejercer su autoridad. Cualquiera de las tres cosas puede suceder. A diferencia de alguien que entiende lo que es la doctrina de la autoridad, hermano, empieza a ejercer, a crecer y empieza a establecer. Mira el ministerio de Juan, mira el ministerio de Jesús, mira el ministerio de los apóstoles. Cómo cada uno de ellos desarrolló la autoridad a plenitud y tuvieron que confrontar ciertas dificultades, pero ellos ejercieron su autoridad de todas maneras.
Si el alma de la persona tiene problemas, dará mal uso de su delegación de autoridad. Aquí se recuerda a Romanos 13:1, cuando dice la versión Reina Valera 2000. Toda alma, no habla en sí de la persona, habla del alma, hermano. Sométase a las autoridades o potestades superiores, porque no hay potestad o autoridades sino de Dios. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. ¿Quién ha establecido las autoridades? El Señor. ¿Quién les ha dado las autoridades que son hombres, hermano? Dios. Diga conmigo, Dios. Y al hombre de Dios igual. Dios. Se la ha dado. Entonces, aquí entramos en el punto de que quien cuestiona la autoridad, hermanos, porque su alma necesita aprender la doctrina de la sujeción. Es porque algo está pasando. Viene arrastrando con un daño ancestral que le está afectando para reconocer a una autoridad y respetarla, sujetarse y ser bendecido. Ese es el orden de autoridad. Y ahorita se lo voy a mostrar. En cuanto el alma tiene que ser reeducada, hermano, aquí por eso la Biblia dice que se someta. Entonces aquí se recuerda a Romanos 13:1 y por eso escribo aquí que el alma tiene que ser reeducada en lo que la bajó de su posición de autoridad. ¿Qué fue lo que bajó al alma, hermanos, de su posición de autoridad? Del primer hombre, dígame usted. El pecado, dice alguien por aquí. ¿Quién más? Hermanos, a ver por la izquierda, ¿quién da más? La desobediencia. Eso fue lo que bajó al hombre de su posición de ejercer autoridad, la desobediencia. Exactamente. Entonces el fracaso de Adán en el huerto no fue haber comido el fruto, sino la acción de desobedecer a su autoridad, que es Dios, el cual le dio la orden de no comer de él. ¿Quién le dijo a Adán no comas? Dios. Pero él ignoró que por amor a su mujer, ¿y qué importa? Por eso el Señor fue el que le reclamó a Adán y le dijo, por haber oído la voz de tu mujer. Yo sé que muchos aplican el proverbio cuando dice, cuídate aún de la que duerme a tu lado. Pero no, hermano, la que duerme a tu lado es tu alma, no es tu mujer. Pero igual hay que cuidarse de la mujer, hermanos, porque las doñas son muy emocionalistas. Si no, pregúntele a Adán cómo le fue. ¿Qué le reclamó el Señor? El Señor le reclamó a Adán por haber obedecido la voz de tu mujer. ¿Qué significa? ¿Qué hizo la mujer? Le incitó a desobedecer. Por eso, cuando una persona ama más a su mujer o a su esposo que a Dios, se crea un conflicto en el hogar. Porque está trastocando el orden de autoridad. En el hogar no es primero el esposo, es Dios. No es la esposa, es Dios. A veces hablamos de que el varón es la cabeza del hogar, y sí es cierto, es la cabeza del hogar. Pero para ser bien franco, hermanos, el que debe de gobernar la familia es Dios. No estoy diciendo yo que Dios sea el que venga y gobierne tu casa, no. A lo que yo me refiero es que tú seas capaz como pareja de meter a Dios a un orden matrimonial. Y que tu hogar se someta a la autoridad de Dios. Pero es otro tema. Entonces, usted se da cuenta que aquí es cuando viene la desobediencia, entra. Desde ese momento comenzó la lucha en el corazón del hombre a reconocer y obedecer a una autoridad, porque perdió su lugar donde estaba en autoridad. Entonces comienza una lucha en el corazón del hombre a reconocer y obedecer a una autoridad. O sea, lo que quiero decirles es que se convirtió en un conflicto. El alma fue dañada, el alma fue reenseñada. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Es cierto, hombre. ¿Sabe Dios que el día que comas de este árbol, los ojos de ustedes se van a abrir y van a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo? Y la mujer le dice, ¿de veras? Sí.
El Señor lo que pasa es que no quiere que ustedes sean como Él. Y a la mujer se le llenó el corazón de ambición y comió. Y al mirar que la mujer comió, desobedeció de la orden de Dios comiendo, el hombre por amor a su mujer también se fue de la iglesia. No, se identifica un poquito, hermanos. Se identifica. Ay, es que a mí ese pastor no me gusta, es que la palabra, es que el ministerio, es que ahí. Y empieza todo a veces por las doñas. ¿Me explico? Y ahí es cuando tiene que aparecer la autoridad del hogar, que ya le voy a explicar ahorita. Porque la de la iglesia es el ministro y sus delegados. Pero hermano, usted debe saber que tenemos el modelo bíblico de que cuando el adversario quiera destruir algo, mover algo, no va a atacar al varón, va a atacar a la mujer. Porque sabe que la mujer es la llave para abrir el corazón del varón. Y por eso tienen que estar bien preparadas las doñitas, abriendo los oídos al Espíritu de Dios, a la palabra, a la enseñanza, y no dormirse en el culto. Si usted algún día mira una hermanita que está durmiendo, deje un varón por lo menos un rato. A la doña no la deje dormir para nada, hermanos. Pégale un codazo, dígale, no se me duerma porque mire a Eva lo que le pasó. Dígale, hermanita, no se duerma. Acuérdese lo que habló el pastor sobre la autoridad. Que por causa de Eva arrastró a su marido y también nos llevó a nosotros de paso, hermanos. Porque, hermano, desde ese momento comienza la lucha en el corazón del hombre a reconocer y obedecer a una autoridad porque perdió su lugar. O sea, comienza una lucha. Antes no llegaba Dios y Dios llegaba, se sentaba y decía, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. A ver, vamos a platicar y a ver, tráete a tu mujer porque también tiene que aprender contigo, le decía el Señor a Adán. Se sentaban los dos hermanos y los hijos en el preadámicos y Dios les enseñaba. No tenían problema, hermano, con la obediencia ni con reconocer una autoridad. Pero cuando desobedecieron, comienza el problema en el corazón del hombre de obedecer y reconocer autoridad. De ahí para adelante, usted puede ver modelos, hermano, en reconocimiento de autoridad. Todo el mundo cuestiona todo. Todo el mundo pregunta por qué, para qué, dónde y qué y en qué. Todo, hermano. Pero para ser bien franco, cuando Dios establece una autoridad, la establece para que ejerza autoridad. Entonces, perdió su lugar de autoridad donde estaba en autoridad y entró, hermano, número uno, la desobediencia en el corazón del hombre. Ahí el hombre conoció a desobedecer y a no obedecer. Por eso digo que empieza a cuestionar todo. Ahí se empieza a conocer, hermano, iba a decir la delicia, pero en realidad sí, porque, hermano, el pecado hace sentir a la gente que está en deleites cuando está en desobediencia. Y entra la rebelión. Dos cosas. En base a la desobediencia, perdieron la obediencia para entrar en un camino de desobediencia y rebelión. Ahora estaban otra vez, hermano, con el problema, mejor dicho, la primera vez con el problema de reconocer una autoridad, porque anteriormente no tenían problema de hacerlo en el huerto. Entonces, esto que vemos aquí, desobediencia y rebelión, al desobedecer, o sea, renegar o renunciar a una autoridad que era Dios mismo con el hombre en el huerto, hermano, le llevó a la separación, que es igual a la muerte, y expulsión de la bendición. ¿Dónde terminó el hombre? Fuera del huerto. ¿Qué terminó haciendo? Trabajando con el sudor de su frente. Cuando antes, en toda sujeción a Dios, a la autoridad, gozaban de los deleites del huerto y la presencia de Dios.
Y el hombre no tenía problema, hermanos. Por eso, mire, yo le voy a decir algo. El hombre que está en Cristo, que ha aprendido a obedecer, a reconocer esta doctrina de la autoridad, hermanos, se acarrea bendiciones en puños. El hombre que tiene todavía el conflicto del Adán y la Eva caída por su desobediencia y rebelión, siempre tiene conflictos con sus autoridades. Y en muchas ocasiones hasta tienen que ser disciplinados. Es tremendo, hermano, esto. Es tremendo lo que le estoy diciendo. Entonces la autoridad de Adán radicaba en la imagen que poseía. Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, ¿correcto? A imagen de Dios los creó varón y los creó hembra. Y les dio autoridad. Ahí radicaba la autoridad del varón. En la imagen que tenían, en que habían sido creados, la imagen de Dios. Porque gozaban, hermano, de estar sujetos a Dios y por lo tanto la delegación era un impacto. Todo el mundo les hacía caso, hermanos. Es más, hasta los animales les hacía caso. Tiene unas capacidades Adán, hermano, para nombrar a las bestias, a las aves del campo, los peces, a todos por nombre. Cuando el hombre cayó, se devaluó, se degradó, porque se le quitó la autoridad que tenía. O sea, prácticamente su autoridad se redujo a tal nivel, hermano, que quedó más abajo que los mismos animales. Algunos teólogos dicen que por esa razón Dios tuvo que someter a la creación de Romanos 8 a vanidad, porque los animales tenían cierto nivel de coeficiencia mental, mientras que el hombre había caído a tal grado que se había convertido en menos que bestia en su caída. ¿Qué fue lo que le trajo su caída? La desobediencia a la autoridad establecida. Provocó que se le cortara toda relación con Dios y expulsión de la bendición donde Dios lo había puesto. Eso, hermanos, perdone que se lo diga, pero yo quiero hacer hincapié que es importante aprender a reconocer las autoridades. Es importante. Va a ser bendición. Bendición no es que usted diga, estoy de acuerdo, pastor, aleluya, y por allá por la Patagonia usted diga, no, pero fíjese que el pastor está bien lo que dice, pero en esto no. Y en esto tampoco. Y tampoco en esto, porque fíjese que esto y que lo otro, que a mí allá y allá. O sea, ahí surge el problema del alma de la persona. Y ahí es cuando empieza a degradarse esa persona, porque está bajo una tutela espiritual. Y en vez de que Dios le bendiga, le active las bendiciones, tiene que seguir tratando su alma. Porque su alma necesita ser restaurada, a reconocer la autoridad. Es que, amados, yo les dije la otra vez, ¿cuántos eligieron a los hijos que... ¿quién eligió, perdón, a los hijos? Dije yo, ¿los hijos del padre? Así dije, no, fue la pregunta, creo, ¿no? Así lo dije, ¿verdad, hermanos? ¿Quién eligió a qué? A los hijos. ¿Los hijos o los padres? Pregunté, ¿verdad? Correcto. Y todos me dijeron, algunos, los padres, ¿no? Los padres no elegimos a los hijos. Yo hubiera querido que mis hijos fueran gringos, hermano. ¿Cómo doy lata con los gringos, verdad? Es que yo fui casi gringo. Pero en realidad quien elige a los hijos, hermanos, es Dios. Y a los padres para los hijos es Dios. Y a los padres en la fe es ¿quién? ¿No son los hijos, hermanos? Mi hermano, si yo, con todo el respeto que usted se merece, ¿verdad? Mire, yo le amo y le quiero muchísimo a usted. Pero si el Señor me diera a elegir, yo elegiría a muchos hermanos que no están aquí. ¿Seguro? Francamente hablando. Igual usted puede decir, yo quisiera un pastor así como el que dice mi esposa, que hable suavecito así,
que le permita a uno todo, que le deje ir a los bailes, que una cervecita de vez en cuando. Alguien por ahí dice eso, mi esposa no dice eso. Pero alguien puede decirlo por ahí, ¿no, hermanos? Sí, porque hoy en día se dice, ay, una cervecita, no hay ningún problema, eso no es pecado, el pecado es la embriaguez, ¿verdad? O sea, en este asunto de autoridad no se trata de que tú decidas a quién. Hermano, no estamos por votación. La autoridad viene, dígalo conmigo, viene de arriba. Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no se te hubiera dado, vamos, dígalo, de arriba. No es que yo la elegí. Usted no elige el pastor que quiere tener. Dios sabe qué pastor necesita. Por eso el Señor se lo da. Si usted no lo aprovecha, pues es rollo suyo. Ahí ande como Caín deambulando, pues como vagabundo. Va a terminar en la tierra de Nod casándose con una de sus hijas, pues. Pero yo le repito, la autoridad es una doctrina que Dios estableció desde sus inicios en la tierra con el primer hombre. Y luego la establece con su creación. Y luego viene Cristo. Hermanos, ejerciendo autoridad para poder trabajar con nosotros, para que vayamos nosotros resurgiendo como la imagen que Dios creó en la que le dio la autoridad. Adán se perdió completamente. La autoridad de Adán radicaba en la imagen en la que fue creado. Media vez perdió su imagen, perdió su autoridad. Y por eso fue sacado del huerto. Por eso yo no creo en los ministros que se fueron a pecar, hermanos, perdone con todo respeto, anduvieron allá haciendo desastres, borrachos, con mujeres, ya sean varones y mujeres, hablando malas palabras en los bailes otra vez como si fueran impíos, hijos del diablo, como que nunca hubieran conocido al Señor y de repente vengan otra vez de allá, otra vez al púlpito. No, tienen que aprender a sujetarse a una autoridad para que aprendan a obedecer y aprender a ejercer autoridad. Dejen de cuentos. Ahí es donde yo voy, donde digo que hay quienes alteran la autoridad, la manipulan. Dios no opera de esa manera. Está bien, hay que vestir a los pródigos. Hay que hacerles fiesta, alegrarnos porque regresaron. Nunca hay que decir que nos sentimos mal porque se regresaron. No, hay que sentirnos contentos. Pero que no quieran venir otra vez a ejercer la autoridad que tenían cuando la perdieron. Mancharon su imagen, ahora que la restauren. Y luego ya el Señor dirá si los vuelve otra vez a establecer, pero va a haber hombres alcahuetes sinvergüenzas que no les va a importar eso, van a usar a la gente simplemente por posiblemente lo que tengan. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Usted se va a pecar, grábese bien eso, que tiene que pasar un proceso de restauración. Está bien, váyase a pecar si quiere. Tenemos muchos ejemplos. Un hijo insatisfecho en la casa y otro que estaba insatisfecho pero que no se iba de la casa, pero por lo menos no se fue de la casa. Pero este no anduvo en los bailes con las mujeres, con las cartas, con los cigarros, haciendo todo lo que hace una persona impía, hermano, sino que fue su hermano. Se sintió mal cuando regresó, si bien es cierto, pero de todas maneras el padre no lo puso en eminencia porque él se había gastado su herencia. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando alguien mancha su imagen, prácticamente pierde su autoridad. Yo conocí un varón, hermano, que un día lo agarraron tomando, borracho, hermano. Y un día lo agarró uno y lo confrontó. Y le dijo que por qué él estaba predicando si había estado borracho primero y ahora predicando. Ya le conté un día que yo estaba con un pastor en su casa y de repente un hermano que iba a evangelismo con nosotros, hermano. Muy lindo el hermanito. Venía cruzando la calle, hermano. Y me gritaba y me decía, hermano Tito, gritándome de la calle al cruzar. Yo con el pastor en el porche de su casa.
aleluya, decía, vamos a evangelizar, vamos a ganar almas, me decía el hombre. Yo le dije al pastor, oye, le dije yo, el varón viene encendido. Le dice, hay que unirnos. Y cuando va llegando gritando, olor a cerveza, licor. Yo le dije, hermano, le dije, no. Le dije, no, así no, varón. Le dije, así ni siquiera digas que eres hermano. Mucho menos quieras ir a evangelizar así. Yo le dije claramente, restaura tu alma primero. Porque el problema está en el alma, le repito. ¿Cómo se llama eso? Manchar la imagen, bajarse de autoridad. ¿Quién va a creer en una persona que se manchó? No estoy diciendo que no sea posible, porque todo el mundo está exento de cometer errores, pero hay errores de errores y hay horrores, hermano. Y no por eso se tienen que aceptar los errores de otros. Nadie está obligado a aceptarlos. Cuando optan en abandonar la imagen en que fueron creados de sujeción y obediencia para comenzar otra de desobediencia y rebelión, son expulsados del huerto. Entonces abandonan, fíjese qué interesante, que cuando el hombre decide abandonar, hermano, la imagen en que fueron creados de sujeción y obediencia, comienzan una de desobediencia y rebelión. Y por eso a muchas personas es fácil, hermanos, decir no y rebelarse y hacer todo lo demás. Romanos 5:14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una tradición semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Reinó porque no había ley. Pero el hombre vivió en rebelión, hermano, y desobediencia. Fueron algunos que lograron obedecer al Señor, que podía mencionar, pero no hubo en sí un mensaje o un método de reconciliación para regresar a la autoridad en la que Dios los había creado, en obediencia, por supuesto, que era bendición. Entonces surge la necesidad de que se levante otro que venga a restablecer, hermano, en autoridad. Y me estoy hablando del Señor. Romanos 5:17 dice, porque si la transgresión de uno por reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces esto está refiriéndose a regresar al origen en que fue creado el hombre. ¿En qué fue creado el hombre? Diga conmigo, en autoridad. ¿En qué consistía la autoridad, hermano? En obedecer. No puede haber, hermano, un reconocimiento de autoridad sin obediencia. No existe. Por eso, dígame usted ¿qué hizo el hombre, hermano, tan grave como para decir, humanamente hablando, pues tenía hambre y se comió un fruto del árbol, cualquiera podría decir, pero no es el fruto el problema, es la acción de saber que hay una autoridad y rebelarte en desobediencia a la autoridad. Lo que hizo que el Señor los expulsara del huerto y mancharan su imagen para empezar a trabajar con el sudor de su frente. Eso no fue el fruto, hermano, ni el árbol. Fue la acción de saber que había una autoridad y no respetarla. Note, cómo es de importante la obediencia. Quiero decir, note cómo es de importante la obediencia en la restitución. Aquí el alma se encuentra con un problema ancestral. ¿Cuál es ese problema? La rebelión que conduce a desobedecer. Digo problema ancestral porque viene desde los orígenes. Desde Adán, hermano. Tenemos problemas, ¿no?
Aún Cristo, el Verbo, cuando vino en Jesús, no vino como Salvador. Tuvo que aprender en obediencia que venía a salvar y tuvo que obedecer a quien lo mandó, que era el Padre. Jesús no vino, hermano, diciendo yo voy a hacer lo que yo quiera. Él vino diciendo yo voy a hacer lo que me mandó mi Padre a hacer. Y cuando él estaba niño, tuvo que aprender a qué venía. No cree que vino él como Salvador. Él no va a pensar que de chiquito él sabía de que venía a salvar. No, él tuvo que descubrir quién era él. Yo imagino que le tuvo que preguntar a María. Y yo como nací, no, pues fíjate que tuve una experiencia así con un ángel y me dijo esto, esto se parece a Isaías capítulo 9. Y empezó a atar cabos el Señor. Y fue cuando él comprendió que tenía un ministerio a la edad de 30 años. Mientras tanto solamente sabía. En diferentes pasajes menciona que venía a hacer la obra de quien lo mandó, pero no nació obedeciendo, tuvo que aprender a obedecer para tener una posición de autoridad y moverse en toda autoridad. ¿Se da cuenta, hermanos? En diferentes ocasiones él tuvo que aprender que venía a ser y obedecer al Padre. Pero no nació sabiendo, tuvo que aprender a obedecer el Señor. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Que necesitamos. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice al 9, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Por qué? Por lo que padeció. No crea, el Señor miró la cruz, hermano. Él sabía lo que venía. Y todavía, última opción, dijo, no hay otra forma que yo beba esta copa. Y el Padre tuvo que mandarle un ángel a fortalecerlo, porque no había otra forma. Y aunque era hijo, aprendió, hermano, obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, conforme a este verso, el Señor es salvador de ¿quiénes? De los que le obedecen. ¿Y los que no le obedecen? Entonces aquí hablamos de lo que es la doctrina de la autoridad. Por eso es importante la obediencia. La obediencia te regresa a tu lugar de origen, donde Cristo vino a regresarnos. ¿A dónde nos vino a regresar el Señor? A un nivel de autoridad. ¿Cómo se regresa? Reconociendo, obedeciendo la autoridad. ¿Estás de acuerdo? No, no tienes que estar de acuerdo. ¿Quién te dijo que tienes que estar de acuerdo? No, una autoridad no está para que tú estés de acuerdo con él. Una autoridad está para establecer. ¿Me explico, hermanos? No está para preguntarle, hermanos, ¿qué les parece? ¿Pintamos la iglesia de verde o de azul? ¿Me explico? ¿Vamos o no vamos a evangelizar? ¿Quiénes quieren ir conmigo? No, está para establecer. El hermano no está funcionando bien, voy a tener que removerlo. ¿Qué les parece? ¿Me dan permiso o no me dan? No, eso no funciona así, hermanos. Dios quiere levantar a fulano de tal. Hermano, estaba considerando que por votación unánime vamos a levantar al hermano. No, Dios establece una autoridad para que tome decisiones. ¿Me explico, hermanos? Qué poquitos amenes, pero no importa, me motiva mucho su entusiasmo, hermanos. Estoy tan motivado que ganas de predicar otra hora me dan, hermanos. Sí. Sí. Vamos a concluir mejor, pues. ¿Cómo funciona la autoridad? Número uno, Dios da autoridad a un vaso y el vaso imparte de su autoridad a un o más delegados. Le voy a las citas rapidísimas aquí para que las podamos revisar, para que veamos algunas delegaciones bíblicas. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6, verso 6. Digan un fuerte amén cuando usted lo tenga en su Biblia. ¿Lo tienen? ¿Los demás lo también dicen amén, hermanos? Hechos capítulo 6, versos 6 al 7. Dice,
a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba el número de discípulos en gran manera en Jerusalén y bla, bla, bla. Pero no es el que quería mirar, hermanos, en sí. En parte sí, desde luego, el 6, no sé por qué se me coló este, pero vamos a ver acá. Los delegados, acá está. Vamos a ver el verso 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a bla, 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 etcétera, etcétera, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía en Jerusalén y muchos los obedecieron a la fe. Bueno, ahí lo vamos a dejar. El punto que le quiero mencionar aquí es que aquí hay una delegación de autoridad, hermano, seleccionada por autoridades de la iglesia, que eran parte de la congregación, que seleccionan discípulos y los llevan ante las autoridades superiores que eran los apóstoles. Los apóstoles imponen las manos porque era necesario y delegan. Hermanos, si se necesitan cubrir áreas, hay que orar por ellos. Va a salir alguien que diga, pastor, fíjese que yo siento en mi corazón ir allá a predicar allá a las personas que están abajo de los puentes. Pues qué bendición, hermano, lo felicito, qué bueno. Vamos a orar por usted para que el Señor le ayude y le abra puertas. A eso se está refiriendo, una delegación, hermano, de autoridad. Segunda de Timoteo, vamos a ver 1:6, rapidísimo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego. ¿Qué dice? Del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo lo recibió? Por una imposición de manos, pero ¿cómo se llama eso? Delegación de autoridad. O sea, yo sí creo en la imposición de las manos, hermanos, pero como lo prediqué la otra vez, desde luego, y aún en las campañas se tiene que tener cuidado de cuando la gente ora, ¿por quién ora? ¿Qué importa que sea una campaña? Eso no tiene nada que ver. Usted tiene que saber qué condición está usted como para orar por otros. ¿Qué importa que sea campaña, seminario oculto? No tiene nada que ver. Ahora, si usted se quiere hacer el valiente y quiere arriesgarse y poner las manos, pues adelante. Aprenderá a leñazos y a latigazos. Pero nosotros no podemos, hermano, elegir por quién orar, pero sí podemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo por quién hacerlo. Desde luego que sí. Y el Señor te va a dictar a ti por quién ores y por quién no. Yo he tenido claro y conciso, audiblemente hablando, como el Señor me ha hablado muchas veces, cuando me ha dicho, no le pongas la mano. Le he tenido que quitar la mano. Quitarla, sí, literalmente. Cuando me ha dicho en otras ocasiones, ponle las manos, hermanos, qué lindo es eso. También puede ser por un sentir, por un fluir del Espíritu que el Señor te haga orar por una persona, pero cuando se trata de delegar autoridades tienen que ser seleccionadas, tienen que ser aprobadas, evaluadas desde luego por la congregación, que tengan me refiero yo, la evaluación congregacional es que tengan buen testimonio, que sea gente de fe, que sea gente solidaria, que sea espiritual. O sea, que tengan cualidades, amados, que vengan a colaborar con el crecimiento del ministerio. A eso me refiero. Que la gente diga, sí, es el hermano, sí le hace, le entra al hermanito. No significa que se pida aprobación, sino que se sepa que al que se va a levantar es una persona que tiene testimonio. ¿Qué significa el testimonio de Adán? Autoridad. Vamos a ver otro pasaje más. 1 Timoteo 4. Verso 14, ya los hemos tocado estos versos, hermano. 4:14. ¿Es primera o segunda? Primera, ¿verdad? Es que a veces me confundo con los versos. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Bueno, aquí hay una imposición de manos para delegar algo que autorice una función. Se llama autoridad delegada.
Entonces, cuando se delega autoridad es para que se empiece a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona la autoridad, hermano? A través de una delegación, una impartición a delegados para que funcionen. Una autoridad no se le da a una persona el derecho de hacer para que no haga nada. ¿Me explico, hermanos? Se le da para que haga crecer su área, para que haga crecer su ministerio, para que sea solidario, colabore con el crecimiento, para que ayude con el trabajo, no para que sea una carga. Hermano, cargas ya van a venir muchísimos. No para que sea un problema en el ministerio, es para que un delegado es para que ayude con los problemas del ministerio. Número 2, nadie puede ser autoridad si no ha estado y aprendido a estar bajo autoridad. Le voy a dar algún ejemplo bíblico clave de estar bajo autoridad para ejercer autoridad. Está en Mateo 8, verso 5. Vamos a verlo rapidísimo, hermanos. Ya casi termino, ya voy terminando. Creo que preguntas no va a haber porque ya nos vamos yendo muy, muy lejos, ¿verdad? Mateo 8:5 dice, ¿dónde está? Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Fíjese bien cómo funciona el orden de autoridad. Yo iré y lo sanaré. ¿Quién está preguntándole a quién? Una autoridad a otra autoridad. Pero esta autoridad que es el centurión está reconociendo que Jesús es una autoridad superior para que haga algo que esa autoridad necesita. Y entonces viene aquí la plática. Pero el centurión, verso 8, respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Por qué? Porque está reconociendo que Jesús es una autoridad, que tiene autoridad, que tiene poder en su palabra. ¿Me explico, hermanos? Porque yo también, ahora viene él, dice, yo también, verso 9, soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mis siervos hace esto y lo hace. Y al oírlo esto Jesús se maravilló y dijo, este hombre sí sabe lo que es la función de la autoridad. ¿Me explico, hermanos? Un ejemplo clave, hermano, de cómo funciona la autoridad. No es de que, hermano, podría ir, fíjese, a visitar. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no va otro? Y porque, hermano, fíjese que estamos necesitando que nos apoye con esta. Pero ¿por qué yo, hermano? ¿Por qué no contratan a otros? ¿Para qué? Me decía una vez una persona, ¿pero para qué, pastor? ¿Para que usted se mete en eso? ¿Para qué hace? Ganas me daban de decirle, ¿y a usted qué le importa, pues? Porque sabe, es cuando no se reconoce la autoridad. Porque una autoridad va a tener una perspectiva, una visión más clara de alguien que no ejerce autoridad, hermano, por lo menos ministerial. Entonces lo vamos a ver desde otro ángulo, como lo vio el centurión, lo vio claro y conciso cómo funciona la autoridad. Reconoce a Jesús que era una autoridad superior, le pide un favor. Cuando Jesús dice yo voy a ir, dice no necesitas ir, sé que tienes autoridad, tan solo manda, di tu palabra y mi criado va a estar sano, porque yo también ejerzo autoridad y sé cómo funciona. Cuando una autoridad habla, se debe de obedecer para que sea bendición para ti. Pero si tienes el problema de Adán y Eva caído, va a ser un problema, hermano, que tienes que sanar en tu alma para que vuelvas a reconocer la autoridad y vuelvas a traer bendición a tu vida de parte del Señor. Vamos rápido. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, un verso que lo hemos manejado muchísimo, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes se han de dar cuenta, permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no sería provecho para vosotros. Habla de obedecer a pastores. ¿Quiénes son los pastores? Autoridades. Hermano, el pastor no está puesto para que lo desobedezcas o para que lo estés investigando todo el tiempo o debatiendo con él o discutiendo con él. El pastor no está puesto para eso.
El pastor está puesto para dar órdenes que vengan del cielo a la congregación. Amén. A ver, digan otra vez, amén. ¿Sí? Pero fíjense que para el Adán caído, hermanos, es difícil reconocer eso, porque tiene el problema de su alma con la obediencia. ¿Qué sacó al hombre de su nivel de autoridad? La desobediencia. ¿Qué lo mete otra vez a activar las bendiciones del reino a su favor? La obediencia. ¿A qué? A la autoridad establecida. Entonces usted anótele, hermano, échele pluma. Vamos a terminar con el tercero. La tercera de cómo funciona la autoridad, reconociendo autoridad. Al reconocer autoridad te conviertes en autoridad. Así funciona, hermano. En 1 Corintios 11:3 tenemos el modelo clave. Pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es, ¿se da cuenta? Cuando se habla de cabeza se habla de autoridad. Entonces quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo. De todo hombre. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? Hermanas que están casadas, voltea ahí con su marido, pégale en el hombro y dígale, no te hagas el loco, tú eres mi cabezón. ¿Tiene miedo de decirle? ¿Ah? Tiene problema con reconocer autoridad. Pero esa es la verdad. Está escrito. ¿Cómo regresas a la bendición? Reconociendo autoridad. La mujer acarrea bendiciones extraordinarias a su vida y a su hogar cuando respeta a su marido. Si no, pregúntele a Eva cómo le fue. Pregúntele, hermano, a Eva cómo le fue. Le fue mal. La cabeza es igual a autoridad. Note cómo lo especifica la Biblia. Inciso A, la cabeza de todo hombre es Cristo. Inciso B, la cabeza de la mujer es el hombre. Inciso C, la cabeza de Cristo, aclara, es Dios. ¿Cómo se llama esto? Autoridad, autoridad y autoridad. ¿Para qué está puesta una autoridad? Termino yo. Sométase pues toda alma, ¿correcto? Así dice la Biblia, ¿no? Sométase pues toda alma a las autoridades o potestades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán mayor condenación. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Está claro, ¿verdad? Aparte, usted tiene la bendición de poder ir a internet y volver a verlo 10 veces, hermano. Dicen los expertos que una persona empieza a comprender un tema cuando por lo menos lo ve unas 11 veces. Oh, gracias, gracias. Unas 11 veces. Oremos al Señor, hermanos. Sabemos que se nos hizo tarde, pero usted puede anotar sus preguntas y para el domingo yo se las contesto con mucho gusto. Si no, la próxima vez que estemos aquí yo se las contesto con mucho gusto, hermanos. Aunque tenemos que aprender a reducir un poco para poder contestarles ciertas preguntas los días viernes. Oremos al Señor. Yo sé que es difícil, pero es necesario regresar al origen, hermano. Es necesario otra vez aprender a ser de una alma sana, restaurada. No esa alma, hermano, que se deleita en la desobediencia a las autoridades establecidas por Dios. No. Estoy hablando de un alma que cuando recibe una orden ministerial o de una autoridad dice amén. No lo cuestiona, no lo discute. Simplemente lo obedece. Tampoco necesita entenderlo. Simplemente lo hace. Con esto no estoy diciendo que nos vayamos al extremo donde se abusa de la autoridad, haciendo cosas extrañas
extremas, hermano. No, yo estoy hablando como lo que dijo Pablo: todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, esto haced. A eso me refiero yo. Cuando aprendemos a obedecer, aprendemos a reeducar a nuestra alma y la forzamos a que vuelva otra vez a su estado de reconocimiento a la autoridad establecida. Mientras permanezcamos en el corazón, en la desobediencia, el cielo se te puede cerrar. Y tú puedes decir: no, yo no creo eso. Sí, la Biblia es específica cuando habla y enseña, hermanos, acerca de las autoridades. Es muy clara cuando enseña la palabra del Señor, que cuando el hombre falló, y lo hemos visto muchísimas veces, aún en el tiempo de Moisés, cuando los hijos de Coré se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios, que era Moisés y Aarón, el Señor les abrió la tierra. Hermano, perdone que lo diga, pero tengo que decirlo. Estoy dando un ejemplo de autoridad. No estoy diciendo con esto que va a pasar. Estoy poniendo un ejemplo de momentos cuando la autoridad fue confrontada y el Señor tuvo que traer juicio. Cuando Aarón y Miriam se juntaron para hablar con Moisés y decirle: pero también nosotros tenemos autoridad igual que tú, fueron a hablar con Dios y les cayó una nube. La presencia del Señor les invadió. Y ahí Dios habló con Moisés. Pero ahí estaba Miriam y ahí estaba Aarón, dentro de la presencia del Señor. Cuando la nube se levantó, Miriam tenía su mano llena de lepra. Le había caído lepra, hermano. Y yo sé que algunos dicen: porque hay un problema en el alma con la autoridad, hermano. No. Eso de no toquéis a mis ungidos, eso fue para el Antiguo Testamento. Espérenme un segundo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, que ungió a ministros, a profetas, sacerdotes y reyes, en el Nuevo Testamento ha ungido a 5 ministerios y les ha dado la autoridad para ejercer autoridad en la iglesia, en la congregación que el Señor les ha dado, para que aprendamos a caminar en pos de una voz de autoridad, hermano, y no que desconozcamos la voz de autoridad, porque es importante restaurar esta voz de autoridad en la iglesia y que el oído de la iglesia se restaure en la autoridad para obedecer a Dios, desde luego. Para obedecer a Dios, para hacer todo lo que es correcto, todo lo que es honesto, no para discutirlo. Los únicos que discuten la autoridad son los Adanes caídos y las Evas caídas. Pero cuando vino Cristo, vino restaurando al Adán y a la Eva caída para regresarla a su lugar de autoridad y de obediencia, en base a la obediencia, para que pueda otra vez más ejercer esta autoridad y atraiga la bendición del Señor a su huerto. ¿Quieres bendición de Dios, hermano? Levanta tu mano derecha si tú quieres bendición del Señor. ¿Sabes cuál es la clave? Obediencia. La obediencia manifiesta reconocimiento de autoridad. Y entonces Dios estará enviando bendición sobre ese reconocimiento. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que tú eres la autoridad superior, Señor, en todo lo que hay y todo lo que existe, y que ninguna autoridad que hay en la tierra, ya sea ministerial, espiritual o civil, terrenalmente hablando, viene por sí sola, sino que viene de lo alto, viene de arriba, y nosotros la reconocemos en obediencia, Señor, a tu palabra, en obediencia, Señor, a la dirección de tu Espíritu Santo. La reconocemos. En esta noche renunciamos a todo espíritu de desobediencia, a todo espíritu de rebelión que se haya incrustado en el alma, Señor, y que venga de generación en generación. Hoy rompemos con ese cordón umbilical y renunciamos, Señor, a todo espíritu que quiera gobernar nuestra alma, a toda acción y toda actitud que quiera alejarnos de la bendición que viene de arriba, Señor, en base a la obediencia
cuando reconocemos la autoridad establecida por ti. En el nombre de Jesús, te pido que bendiga, Señor, a toda alma, y toda alma sea libre y sea sanada en esta hora. Y de este lugar salgan almas transformadas, ministradas por tu Espíritu Santo, para poder reconocer, Señor, autoridad y ejercer autoridad. En tu nombre precioso, que la bendición sea traída a los huertos, Señor, y las familias sean estructuradas, levantadas, bendecidas, Señor. Y todo espíritu de rebelión y desobediencia salga, Señor, tanto de los padres como de los hijos. Y tu Espíritu Santo una vez más confirme, Señor, tu palabra predicada en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, para que así sea. Y declaramos en esta noche tus promesas a nuestro favor. Vientos del norte se activen, Señor, sobre cada casa y sobre el ministerio, levantando la cosecha, Señor. Y la cosecha sea grande del sur, del norte, del este y del noroeste. Pero primero la cosecha que se levante sea una primicia local, Señor, de hombres y mujeres que reconozcan lo que es estar bajo autoridad para atraer la bendición del cielo a la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Cantémosle al Señor y digámosle con todo el corazón: gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, nos has enseñado, Señor, bases fundamentales, oh Dios, y queremos obtener, Señor, tu gracia, tu bendición, tanto como para nuestra vida espiritual como en la vida secular, Padre. Ayúdanos, oh Dios, para ser obedientes, para reconocer toda autoridad, Señor, y caminar en rectitud delante de ti, Señor. Tener esa sabiduría, ese conocimiento, Padre, de obediencia siempre, Padre, estar sujetos a nuestras autoridades, Padres. Gracias, Padre, por enseñarnos, por inculcarnos valores básicos, Señor, de la vida diaria, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a obedecer, Padre. Sé que a veces es un poco difícil, Padre, pero con tu ayuda todo es posible, Dios amado. Gracias, oh Dios, por este momento que hemos aprendido. Ayúdanos a ponerlo en práctica en todo tiempo, Padre. Oramos por cada persona, oh Dios, que ha estado aquí presente, por cada hermano, oh Dios,
Y así también por cada persona, oh Dios, que lleva la administración de este servicio, Padre. Oramos especialmente por nuestros pastores, Padre, para que tú les bendigas, tú les fortalezcas de una manera sobrenatural, oh Dios. Gracias, oh Dios, por cada uno de nosotros. Así, Señor, te pedimos que tú nos guardes durante este fin de semana, Padre, que tú estés con nosotros, Padre, y así poder regresar el día domingo aquí, Señor, para poder alabarte y bendecir tu nombre, Padre. Gracias, pedimos que tu bendición vaya con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.